Autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Para empezar, y excepcionalmente, yo quisiera proponerles que demos un aplauso a la embajadora de Haití como expresión del sentimiento de cariño hacia el pueblo. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno del Archipiélago, don José Manuel Soria, a quien va a presentar don Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular. La tribuna es suya. Miembros de la mesa, señoras y señores, queridas amigas y amigos, muy buenos días a todos. Introducir las palabras que en breves instantes va a pronunciar José Manuel Soria, uno de los activos más importantes con los que cuenta el Partido Popular en Canarias y en toda España, es algo que me satisface y créanme que mucho. No voy a extenderme en mi intervención. No puedo hacerlo porque, como todos ustedes comprenden, no es mi papel en el día de hoy. Sin embargo, me gustaría decir algunas cosas sobre José Manuel Soria unas y sobre algunos asuntos importantes relacionados con la charla que él va a pronunciar otras. José Manuel Soria es un político importante, como apunté al principio, y que además tiene detrás una amplia trayectoria académica, profesional y empresarial, lo que, en mi opinión, también es un tema importante. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad capital de una isla para mí muy querida. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, técnico comercial y economista del Estado, oposición difícil, hay que estudiar y hay que trabajar, y oposición prestigiosa que aprobó con tan solo 26 años. Ha trabajado en la Administración Pública, donde asumió distintas responsabilidades en la Administración española dentro y fuera de nuestro país. Ha sido y es, porque eso se es siempre, profesor de Macroeconomía y Economía Internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid durante 5 años. Además, ha desarrollado una amplia actividad empresarial y después, más tarde, dio el paso a la política, desde donde lleva varios años sirviendo al interés general. Ha sido 2 mandatos con mayoría absoluta alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. También ha sido presidente del Cabildo Insular de la isla de Gran Canaria con mayoría absoluta. Después volvió a ganar las elecciones del Cabildo, esta vez sin mayoría, y a las 24 horas de tomar posesión le hicieron una moción de censura. También fue diputado en el Parlamento de Canarias, número 1 del Partido Popular en la lista de Gran Canaria y vicepresidente económico del Gobierno. Hoy es presidente del Partido Popular de Canarias, como aquí se ha recordado, diputado en el Parlamento y vicepresidente del Gobierno. Es una persona preparada, una persona con conocimientos, con experiencia, con presente político y, en lo que mí dependa, con mucho futuro político. Es además una persona con temple y con equilibrio, cualidad muy importante en la vida pública y, si me lo permiten ustedes, en todas las vidas, algo muy necesario hoy en España. Ha soportado con estoicismo campañas que, como algunos ya sabíamos, quedaron en nada porque nunca hubo nada. Hoy tenemos la fortuna de que esté aquí con nosotros.
viene a hablar de muchas cosas, de Canarias, del conjunto de España, de economía, de lo que se está haciendo en el Gobierno de Canarias y de lo que aquí se debería hacer. Yo solamente voy a hacer en esta intervención algunos apuntes sobre la economía. España sufre, como todos ustedes saben, una grave crisis económica. El problema mayor no es la crisis, que es un problema importante. El problema mayor es que la política del Gobierno ante los problemas de muchísimos españoles y el sufrimiento de muchísimos españoles es que esa política consiste en no hacer nada y lo poco que se hace es equivocado. Quisiera transmitirles algunas impresiones. La política económica es, ante todo, una responsabilidad del Gobierno de España. Las comunidades autónomas pueden dar pasos en la buena dirección o en la mala, pero solo hasta donde sus escasas competencias en esta materia se lo permiten. En mi opinión, hay algunas prioridades y algunas urgencias que deberían abordarse ya en España. La primera, la más importante, la que hay que hacer ya es controlar el gasto público, reducir el déficit público y la deuda pública. El no hacerlo genera desconfianza, dificulta el crédito privado, aumenta el coste del crédito público y del privado, lastra los presupuestos, obliga a subir impuestos y al final genera más paro y muchas dudas en el estado del bienestar. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Son unos datos que nunca nos hubiera gustado conocer, porque nunca nos hubiera gustado que se hubieran producido. Baja la población activa en España. Aumenta el paro en más de 200.000 personas en este último trimestre y la tasa de desempleo hoy en España es del 18,83%. Unas cifras inasumibles, impropias de un país como es España, en teoría la novena potencia económica del mundo. He dicho antes que esta política de gasto público descontrolado, de esta política de aumento del déficit y de la deuda pública, genera dudas en el estado de bienestar. Hace 2 años, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en España era de 19.492.000 personas. A final del año pasado era de 17.803.000, 1.700.000 personas menos. El Gobierno lleva sin dotar el fondo de reserva el año 2008, tampoco lo ha hecho en el año 2009 y vamos a ver qué es lo que hace en el año 2010. Lo que quiero transmitirles a todos ustedes es que esta es una situación muy preocupante y que la inacción del Gobierno, su incapacidad total y absoluta para hacer una política económica distinta y para generar puestos de trabajo, está poniendo en peligro muchas cosas hoy y está poniendo en peligro muchas cosas en el futuro de España. Por tanto, primera obligación de cualquier Gobierno, en este caso del que hoy está al frente de la responsabilidad en España, controlar el gasto, reducir el déficit y la deuda pública. Y quiero darles un dato. El presupuesto del Estado, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año y que fue aprobado en diciembre del año pasado, en ese presupuesto el gasto público sube un 17%, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. En el presupuesto del Gobierno de Canarias, el gasto público baja un 4%, exactamente lo que hay que hacer. La segunda prioridad, la segunda obligación básica a la que debería aplicarse el Gobierno es la de la reestructuración del sistema financiero. Sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay ni bienestar, ni riqueza, ni empleo. El Gobierno español no hace los deberes. La mayoría de los gobiernos de los países de nuestro entorno y de fuera de nuestro entorno ya han hecho los deberes. Y, por tanto, es
urgente que el Gobierno proceda a una pronta reestructuración del sistema financiero. En tercer lugar, es urgente hacer una reforma del mercado laboral, algo que se dijo que no se iba a hacer, que después se dijo que se iba a hacer y que ahora no sabemos si se va a hacer y cuáles van a ser los contenidos de la misma. Pero esto hay que hacerlo y se va a hacer más tarde o más temprano, y cuanto más se tarde en hacerlo, peor para el conjunto de los españoles, para su economía, para la generación de empleo y para los niveles de bienestar y riqueza de todos los españoles. Y, por último, es un error, en una situación como la que estamos viviendo, que la única medida del Gobierno, además de aumentar el gasto público de una manera desmesurada, sea subir los impuestos. Este año entra en vigor la subida de impuestos anunciada por el Gobierno. Sube el impuesto sobre la renta, suben los impuestos sobre el ahorro y también suben los impuestos sobre el consumo. Esto es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en la mayoría de los países de nuestro entorno. Esto es exactamente lo que no hay que hacer. Canarias es una tierra donde el turismo tiene, como todo el mundo sabe, una importancia capital. No sé lo que significará en el PIB, pero desde luego una cifra muchísimo mayor que lo que significa en el conjunto de España, que es una cifra muy importante, más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto. En esta situación, Francia ha bajado el IVA sobre el turismo hasta el 5,5%. Alemania ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, lo ha bajado del 19 al 7. En las islas griegas, el IVA del turismo será del 3,5%. Y en España, el Gobierno de España ha subido el IVA, con efectos desde 30 de junio, del 7 al 8%. En Canarias, donde, como todos ustedes saben, no hay IVA, hay el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC, el IVA es del 5%. Y el Gobierno de Canarias, a diferencia del Gobierno de España, ha actuado con sentido común y no ha subido el IVA del turismo. Amigas y amigos, lo dije antes y con eso ya termino. La responsabilidad de la política económica en España es fundamentalmente del Gobierno de España. Las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia, pueden ayudar o pueden crear problemas. En España se está haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. En Canarias se está haciendo exactamente lo que hay que hacer. Y aquí está el artífice de una política económica que nos gustaría pronto poder trasladar al Gobierno de España. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, permítanme que mis primeras palabras sean para expresar agradecimiento a la organización, al Fórum de Nueva Economía, por la invitación que en el día de hoy se me hace para poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones en torno, como ha dicho mi presidente, a la economía internacional, la nacional y también la economía de Canarias. Palabras de gratitud también para los patrocinadores que hacen posible este tipo de actos y, más en concreto, a British Telecom, a Acisa y también a Red Eléctrica de España. En tercer lugar, no menos importante, obviamente, agradecimiento a mi presidente nacional, a Mariano Rajoy. En primer lugar, por estar aquí en el día de hoy. En segundo lugar, por haberme presentado. Y, en tercer lugar, por haber puesto de manifiesto con esa presentación palabras de afecto que agradezco profundamente y que, en todo caso, responden a un sentimiento recíproco también de mi parte hacia él. De una manera singular, quiero decir públicamente que yo agradezco a Mariano Rajoy que en momentos ciertamente difíciles para mí siempre tuve el respaldo, no solo político, que es importante, lo que acaso sea aún más importante, el respaldo personal y el respaldo de amigos. Mariano, muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes aquí para compartir esta reflexión que pretendo hacer sobre la base de tres
elementos distintos. En primer lugar, es evidente, y a nadie lo niega, que estamos en medio de una profunda crisis económica. Es evidente, en segundo lugar, que las crisis económicas requieren respuestas políticas y, por tanto, implican gestión política. Y el tercer elemento girará en torno a las consideraciones sobre la economía de Canarias, puesto que es la que más conozco por razones de la responsabilidad que en estos momentos tengo. No pretendo extenderme en el análisis, el origen, las causas, la evolución de esta crisis económica. Se ha escrito mucho sobre ella a lo largo de los últimos meses. Prácticamente en todos los análisis hay coincidencia respecto a la gravedad, hay algunos matices respecto al momento en el que definitivamente vamos o podamos salir de ella, pero sí que quiero dar mi opinión. Acabamos de dejar atrás el año 2009, que ha sido el año, desde el punto de vista económico, más duro desde la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Ello se ha puesto de manifiesto a través de distintas cuestiones, pero fundamentalmente con una drástica caída del crecimiento económico mundial, con un fuerte impacto en el comercio internacional y también por una caída muy importante en el nivel de empleo del mundo. Y aunque es verdad que se observa ciertos síntomas de recuperación desde mitad del pasado año 2009, con tasas de crecimiento intertrimestral positivas en algunas economías importantes, con alzas generalizadas en las bolsas desde aquellos mínimos de marzo del año 2009, con la salvedad de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días, de las últimas horas aquí en España, singularmente, con cierta mejora en los índices de confianza, con estabilidad, lo cual no es poco importante, una cierta estabilidad en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, todo lo cual nos indica que en el año 2009, lo cual no es poco, se evitó el gran colapso de la economía mundial. Sin embargo, lo cierto es que hoy todavía persisten dudas respecto a la sostenibilidad y al vigor de la posible recuperación. Persisten elevados niveles de endeudamiento, persisten pérdidas por reconocer en algunas entidades financieras, si bien parece ser que en España a lo largo de las últimas horas ya se ha iniciado algún acto de contrición. Y hoy, desde luego, persisten diferencias en torno a las perspectivas y a la intensidad de la recuperación. España es un ejemplo de libro. ¿Y cuál es la situación de la economía española en este entorno de recuperación cierta, aunque tímida, a nivel internacional? Como es evidente, el aterrizaje de la economía española ha sido mucho más brusco que para el resto de las economías centrales de la Unión Económica y Monetaria, lo cual se ha debido, en mi opinión, a la combinación de una serie de desequilibrios graves que hay en nuestra economía. Nuestro presidente nacional ha apuntado ya a algunos de ellos. Hay un elevado, muy elevado, exagerado endeudamiento de las familias y empresas en la economía española. Ha habido y hay todavía una muy elevada exposición de nuestra economía al sector inmobiliario. España ha sido el país de la OCDE, como es sabido, donde mayor incremento ha tenido el precio de las viviendas y, sin embargo, cuando se ha iniciado el ajuste en este mercado, es la economía donde menor magnitud está teniendo el mismo. Ha habido, por otra parte, una disminución preocupante de la competitividad, es evidente, por los mayores costes unitarios en relación a las economías de la Unión Económica y Monetaria, un creciente déficit público, un elevado déficit exterior en términos de déficit por cuenta corriente y una caída abrupta del crédito y de la financiación al sector privado. ¿Cómo ha evolucionado la economía canaria en este entorno, tanto nacional como internacional? En primer lugar, quiero dar alguna descripción muy general sobre la economía canaria. Sé que muchos de ustedes aquí la conocen, pero simplemente a efectos de situarnos. Canarias tiene una población alrededor de unos 2 millones de habitantes, aproximadamente unos 2.300.000 habitantes. Tiene un Producto Interior Bruto en el entorno de los 44.000 millones de euros, con una renta per cápita de 22.000 millones de euros. Tiene una estructura económica que tiene tras de sí un sector muy, muy potente, que ha sido el motor, que es el motor, que en mi opinión va a seguir siendo el motor, que es el sector turístico, que, a diferencia de lo que decía Mariano Rajoy, que en la economía nacional el turismo, siendo un sector muy importante,
representa poco más del 10%, en la economía de Canarias es la tercera parte, aproximadamente un 30%, con una singularidad. Otro tercio de la economía canaria depende, está ligado directamente también a cómo evoluciona el turismo. Y cuando hablamos de turismo en Canarias estamos hablando fundamentalmente de tres orígenes: de Alemania, del Reino Unido y del resto de España. Y si contemplamos, por tanto, la evolución de estas tres economías a lo largo de los últimos tiempos, podremos entender por qué el impacto tan grande que en términos de turismo y, por tanto, de economía ha tenido la evolución exterior de la economía europea en Canarias. En definitiva, nos movemos globalmente en un escenario de crisis y no es neutral en este tipo de escenarios actuar o no actuar. Y, desde luego, si se actúa, tampoco es neutral el actuar de una manera o actuar de otra. ¿Qué es, en mi opinión, exigible a un gobierno en semejante escenario? En mi opinión, a un gobierno hay que exigirle una gestión política adecuada. Y, en mi opinión, una gestión política adecuada consta de muchos elementos, pero fundamentalmente de tres. En primer lugar, hay que tener la adecuada visión política. En segundo lugar, hay que tener una estrategia política. Y, en segundo lugar, hay que tener acción política. En cuanto a la visión política, negar la evidencia no solo no soluciona los problemas, hemos visto, así lo pone de manifiesto la evidencia, puede incluso agravarlo. Y si la evidencia informa que las empresas, que las familias, que las personas están en una situación crecientemente insostenible desde el punto de vista económico, pretender visualizar lo contrario solo genera más desconfianza, más incertidumbre y, desde luego, menos esperanza en la capacidad de recuperación. Por ello, primer elemento de una adecuada gestión política, una visión política certera. Segundo, estrategia política. Esta es una crisis económica profunda. En mi opinión, no valen ni los parches ni el cortoplacismo. No valen tampoco acciones de cara a la galería, que a lo mejor durante algún tiempo pudieron tener algún tipo de rédito electoral político. Ahora mismo no solo no creo que no los tenga, sino que además pueden incluso producir los efectos contrarios. Lo aconsejable, por tanto, es una estrategia política a medio plazo y a largo plazo. Esto va para largo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la OCDE, lo dice la Comisión de la Unión Europea, lo dicen aquí en casa el Banco de España, lo dicen servicios privados de estudios como puede ser el FUNCAS. Por tanto, no parece que se estén equivocando tantos al mismo tiempo. Hay que escuchar, por tanto, en contextos de esta naturaleza, distintas opiniones. No puede escucharse solamente a determinadas voces. La opinión de los agentes sociales es fundamental, es necesaria. Creo que es una condición necesaria de la recuperación, pero no es condición suficiente. También hay que escuchar la voz de los empresarios y de los autónomos y, desde luego, del resto de las fuerzas políticas y de entre ellas, obviamente, a la fuerza política que es la primera fuerza política de la oposición. Y si alguien tiene en contextos de esta naturaleza la obligación de tomar la iniciativa para conformar grandes acuerdos para salir de la crisis, ese alguien es el Gobierno. Y si en el Gobierno, globalmente, o alguien en el Gobierno, tiene restricciones, condicionantes o impedimentos de tipo ideológico que frenen o que le mermen esa capacidad o esa iniciativa, debe dejar ese tipo de condicionantes a un lado por el bien de la economía, por el bien de la sociedad en su conjunto, por el bien de todas aquellas empresas que todavía están funcionando pero que lo están pasando mal, por el bien de todos aquellos trabajadores que tienen todavía empleo e incluso, yo diría, por el bien propio del Gobierno que no desea tomar ese tipo de iniciativas. Señoras y señores, los prejuicios ideológicos frenan la recuperación. Y aferrarse a la ideología en tiempos de crisis yo creo que es nocivo para todos. Con prejuicios ideológicos jamás en España se habrían podido firmar los pactos de la Moncloa en el año 77. Con prejuicios ideológicos en España jamás se habrían podido alcanzar los consensos a los que llegamos en el año 78 para disponer de nuestra Constitución. Por tanto, no es la hora de las ideologías, es la hora de las ideas. No es tiempo para dogmatismos, son tiempos de pragmatismo, de ortodoxia y, sobre todo, son tiempos de sentido común. Y hoy el pragmatismo, hoy la ortodoxia y hoy el sentido común aconsejan, en mi opinión, una acción política clara y contundente, orientada a revitalizar el consumo, la inversión, las exportaciones y
y con ello el crecimiento económico y el empleo. Es verdad que hay quienes piensan que no hay tormenta, por fuerte que sea, que no acabe escampando. Y, sin embargo, la espera, la solución pasiva a la crisis, sería lo más perjudicial, porque lo estamos viendo. Retrasa la recomposición de la confianza, retrasa el crecimiento económico, retrasa la recuperación del empleo y, además, multiplica los efectos adversos de la crisis. Por contra, una gestión política adecuada significa e implica ir a la raíz del problema. Es verdad que la crisis de hoy es una crisis financiera, que es una crisis financiera internacional, pero ya nadie cuestiona que en España hay raíces más profundas y dispersas. Estos días lo acabamos de escuchar en el Foro Mundial de Davos, donde prácticamente por unanimidad, excepto una sola voz, coincidía en que el caso de España ya empieza a ser un problema incluso que traspasa las fronteras de España y empieza a convertirse en un problema para Europa, de lo cual nadie deberíamos alegrarnos. Por todo ello, la recuperación internacional es evidente que podrá ayudar, pero servirá de poco si no hacemos nuestros propios deberes, que son muchos, pero fundamentalmente los que ha apuntado el presidente Rajoy. Disminuir el gasto público, reformar el mercado laboral y reestructurar el sistema financiero. Diré alguna palabra sobre cada una de estas tres cuestiones. En relación al gasto público, en España urge, en mi opinión, un proceso de consolidación presupuestaria que modere el gasto público. No es fácil, ya lo sabemos. Existen, no pocos responsables políticos, una tendencia al gasto público creciente, que si bien puede ser soportable en épocas de expansión, en épocas de bonanza, desde luego no es en absoluto aconsejable en épocas recesivas de la economía. El incremento sin precedentes en el gasto, en el déficit público y en el ratio del endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto que ha habido en la economía española a lo largo de los últimos 6 años es ciertamente preocupante. Porque es verdad que en el año 96 muchos de los que estamos aquí nos acordamos perfectamente, desde luego quienes participaron en aquel gobierno, Mariano Rajoy, y desde luego quien era su responsable de Economía, Rodrigo Rato. Recordaremos que en el año 96 había un déficit muy alto, del 6,7% sobre el Producto Interior Bruto, que había sido el déficit acumulado después de 14 años de políticas, en algunos aspectos muy erróneas. Pero fue un déficit del 6,7% en 14 años. Hoy hay un matiz ciertamente importante. Solamente en 6 años se ha pasado de una situación de un superávit presupuestario del 1,8% a un empeoramiento año 2009 del 12%. Por tanto, un empeoramiento de casi 14 puntos. Por tanto, es evidente que después de ese desequilibrio las políticas de ajuste no pueden esperar. Y una adecuada, una ortodoxa gestión política obligaría a llevar a cabo una consolidación presupuestaria ya en el año 2010, pero para el año 2010, porque es verdad, se nos anuncia que en esta misma mañana, mientras estamos aquí, el Gobierno de España está tomando medidas de retención de créditos, acuerdos de no disponibilidad. Claro que hay gobiernos que los adoptan. Yo mismo en el Gobierno de Canarias, a lo largo del año 2009, propuse un acuerdo de retención de créditos y de no disponibilidad, pero una vez que fuimos constatando a lo largo de todo el ejercicio que aquella previsión de ingresos que teníamos al principio no se compadecía con los niveles de recaudación real que se iban manifestando a lo largo de él. Por tanto, al final, claro que había que emitir una señal clara y nítida al sistema de contención de gastos. Pero cuando eso se hace a los 20 días de haber entrado en vigor un presupuesto, no cabe otra conclusión que el decir que estaba profundamente equivocado en cuanto al diseño y la aprobación de esa herramienta. En mi opinión, es una medida que llega totalmente a destiempo, introduce además confusión y lo peor, o lo que menos necesita hoy la economía española, son dosis adicionales de confusión. ¿Habría sido posible disminuir el gasto público en la economía española? Yo creo que sí. En otros lugares ha sido. Yo puedo hablar del caso de Canarias, lo acaba de decir el presidente Rajoy. No ha sido difícil, no ha sido fácil, les puedo confesar, confeccionar un presupuesto en el cual teníamos que meter un ajuste del 4%, por una razón muy sencilla. Porque aún incurriendo en el déficit público que nos permite a las comunidades autónomas el Consejo de Política Económica y Fiscal, todavía se producía un desfase entre ingresos y gastos del 4%. En el caso de Canarias, aproximadamente unos 300 millones de euros.
Y ciertamente no fue fácil introducir el ajuste, pero no quedaba otra que ajustarse. E introdujimos un ajuste haciendo lo único que puede hacer un gobierno en circunstancias de esta naturaleza, que es, si no se puede gastar en todo, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en materia de una comunidad autónoma? Pues las que tienen que ver con el conjunto de transferencias que han sido cedidas desde el Estado. Y eso significa sanidad, educación, políticas sociales, obras públicas y transportes y todo aquello que tenga que ver con las políticas de empleo. Por tanto, sí que habría sido posible aplicar la ortodoxia. Segundo lugar, mercado laboral. Es un tema ciertamente sensible, serio, probablemente el más serio de todos. Está afectando, en términos de encuesta de población activa que ha sido publicada esta misma mañana, ya a más de 4 millones de personas en España. Y, por tanto, creo que en relación al mercado laboral, y para que el mercado laboral no siga siendo una traba, sino que pueda ser un motor de crecimiento y de generación de empleo, se necesitan algunas condiciones. Condición necesaria: tiene que haber una reforma de la legislación laboral en España, y condición suficiente también por parte de las comunidades autónomas, tiene que haber una mejora en cuanto a la aplicación de todo eso que se llaman las políticas activas de empleo, en definitiva todas aquellas que mejoran la empleabilidad o la capacidad que tienen las personas para en un momento determinado mejorar la probabilidad de encontrar un empleo. Y esa reforma significa dotar de mayor estabilidad, porque ahora mismo hay una profunda dualidad en el mercado de trabajo entre aquellos que tienen estabilidad y aquellos que no la tienen. En segundo lugar, mejorar la negociación colectiva. Y yo doy mi opinión. Creo que hay que dar prevalencia a la negociación intraempresa, dentro de la empresa, a aquellos otros acuerdos que sean de un ámbito superior, sean sectorial o sean de carácter geográfico. Y en tercer lugar, en materia de reforma laboral, creo que también hay que tener una mayor vinculación de la prestación a la búsqueda de empleo. En cuanto a las políticas activas, competencia de comunidad autónoma y lo que estamos haciendo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Todo, evidentemente, es mejorable, pero quiero decirles que para este año el Gobierno acaba de aprobar una medida con una cuantificación expresa de 30 millones de euros para incentivar la contratación de hasta 10.000 personas en paro a lo largo de este año 2010 mediante una compensación del 100% de la cuota patronal de la Seguridad Social. Sabemos que son medidas coyunturales, sabemos que son medidas que no se pueden mantener eternamente en el tiempo, pero también sabemos que las comunidades autónomas, cuando hay momentos como los que hay en la actualidad, tienen que adoptar medidas que también vayan en la dirección de impulsar el empleo. Termino. Respecto a la reestructuración del sector bancario. España, como he sabido, es una de las economías más bancarizadas del mundo, con un muy elevado número de entidades, pequeñas, medianas fundamentalmente, y con unas redes de oficinas atomizadas y muy densas, con problemas evidentes en el sistema bancario. Caída del crédito al sector privado, se había ido atemperando desde el año 2007, pero ya en el año 2009 hay una caída, con un incremento claro en la tasa de mora, sobre todo en la tasa de mora de las cajas de ahorro, que es superior a la media, con un deterioro de la tasa de cobertura de las provisiones en relación a los morosos y con un tímido afloramiento de pérdidas, desde luego con algunas excepciones que hemos visto a lo largo de los últimos días. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esta situación? Pues, en primer lugar, un evidente exceso de capacidad. Algunos analistas lo cifran en el entorno de un 30% y, desde luego, la necesidad de capital. Hay también distintas estimaciones, algunas van entre los 20.000 y los 70.000 millones de euros, con el fin de sanear, que tienen que venir del Fondo de Reordenación y Ordenación Bancaria, para el cual Bruselas acaba de pronunciarse que hay exactamente hasta el mes de junio de este año. En el caso de Canarias, y dentro de la competencia que la comunidad autónoma tiene en materia de cajas y de órgano control de las cajas, quiero decir que la posición en relación a las cajas de ahorro ha sido una posición de neutralidad. Y voy a explicar por qué. En Canarias hay dos cajas de ahorros, la Caja de Ahorros de Canarias y Caja Canarias, una que tiene, digamos, un predominio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, otra en la provincia de Las Palmas.
Y cada una de estas entidades ha iniciado contactos desde sus respectivos órganos de gobierno con el fin de proceder a la configuración de protocolos en términos de sistemas integrados de protección. Y ha ido cada una por su cuenta y quiero decirles que a mí no me parece mal. Yo no creo que estemos en estos mundos crecientemente globalizados para tener cajas, entidades financieras que tengan un carácter expresamente territorial. Creo que hoy ya no se compite con la territorialidad. Hoy, sobre todo en el mundo de las entidades financieras, se compite con otro tipo de factores. Se compite fundamentalmente con el tamaño, con la solvencia, con la eficiencia, con la calidad. Y eso tiene muy poco que ver con el territorio. Yo ya no solo como responsable político, como canario, a lo que aspiro es que haya en Canarias entidades financieras que sean suficientemente solventes y que, sobre todo, sean capaces de canalizar recursos, financiación y crédito al sector privado, fundamentalmente a las familias para estimular el consumo y a las empresas para estimular la inversión. Por tanto, la posición del Gobierno de Canarias ha sido, es y va a seguir siendo una posición de total neutralidad. Que con el paso del tiempo cada una de las plataformas en términos de sistemas integrados de protección en las que estén cada una de las cajas canarias pueden converger en otras, nos parecerá muy bien, pero eso tendrá que depender única y exclusivamente de los órganos de las cajas. Yo creo que los responsables políticos, y sobre todo los responsables políticos autonómicos, tenemos que ir siendo conscientes cada vez más de que las entidades financieras ya no tienen, y sobre todo las cajas, el papel que pudieron tener hace 20 o 25 años. Tenemos un buen sistema bancario en España porque hemos tenido también un buen sistema de cajas, pero hoy, desde luego, los parámetros tienen que estar mucho más basados en la solvencia, en la eficiencia, en el tamaño y en la calidad que en motivos estrictamente territoriales. Concluyo. La economía internacional, la nacional, la economía de Canarias, evidentemente atraviesa una compleja situación, complejas dificultades ante las cuales cabe la pasividad o bien adoptar medidas. De momento, en el caso concreto de la economía española, esto es una visión generalizada dentro y fuera de España, la impresión es que no se están tomando las medidas adecuadas y que todo lo que se están tomando son medidas que improvisan, medidas que van a intentar tener un efecto cortoplacista que ya no tiene ni efectos de réditos políticos. En Canarias es verdad que el margen de maniobra de política económica que tiene una comunidad autónoma no es el que tiene el Gobierno de la Nación, pero desde luego en materia de mercado laboral, en materia de influir más o menos en reestructurar los sistemas de cajas y, sobre todo, en materia de contención del gasto público, en mi opinión, Canarias está haciendo lo que debe hacerse y en España también es posible hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo al principio les proponía excepcionalmente un aplauso para la embajadora de Haití como expresión de cariño del pueblo español hacia el pueblo haitiano. Y ahora no les pido ningún aplauso, pero quiero trasladarle a don Rodrigo Rato nuestra enhorabuena por su designación como presidente de Caja Madrid y desearle toda clase de éxitos que nos vendrá bien también a los madrileños y españoles. Bueno, pues si le parece, señor presidente, vamos a iniciar el coloquio. Si le parece, con esta pregunta de Juan Arancibia, dice: ¿cómo va a afectar el Plan Canarias? ¿Cómo va a afectar al Plan Canarias la contención del gasto público estatal que el Gobierno ha anunciado que aprobará hoy? También hay otra pregunta de Carlos Alsina que dice: usted viene denunciando que el Estado incumple el Plan Canarias porque los presupuestos generales del Estado no recogen los 2.500 millones de euros de inversión acordada para las islas en 2010. El vicepresidente Chávez ha dicho que en la ficha financiera del plan se fijan 25.000 millones de euros en 10 años, lo que, en su opinión, necesariamente no supone que la inversión anual sea de 2.500 por año. Muy bien, pues muchas gracias. En efecto, el pasado mes de octubre el presidente del Gobierno celebró un Consejo de Ministros en Canarias, el día 9 de octubre en concreto, y aprobó lo que se llamó el Plan Canarias, que tiene dos partes fundamentales. Una parte, digamos, teórica, de fijación de objetivos, en la cual trabajó el Gobierno de Canarias,
y en la que se incluyen objetivos con los que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con objetivos para impulsar el empleo, para mejorar la agricultura, la industria, el sector de los servicios, el turismo, los transportes, disminuir los problemas de conectividad? Es decir, que a nivel teórico yo creo que es un buen documento, no es un documento en absoluto ideológico, pero tenía otra parte del documento, y era la parte de cómo se iba a financiar todo ese conjunto de mejoras que se anunciaban en el documento. Y en la parte de financiación, el Estado, el Gobierno de la Nación, se comprometió con 25.000 millones de euros a lo largo de 10 años, que el propio presidente del Gobierno de la Nación anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que sería a razón de 2.500 millones de euros por año, y que en todo caso durante los primeros 4 años suponía una cuantía de los 10.000 millones de euros. Bien, aquello era el mes de octubre del año 2009, con lo cual el ejercicio era muy fácil. Esperemos a conocer definitivamente el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para ver si efectivamente están los 2.500 millones que corresponden a la primera anualidad. Pero eso no fue así, y durante el periodo de enmiendas tampoco se corrigió esa ausencia de tal cifra en los presupuestos generales. Por tanto, la conclusión es obvia. A día de hoy, y salvando que haya una modificación de crédito para ampliarlo en el caso de Canarias, que en todo caso iría en contra de ese acuerdo que se anuncia de retención de crédito, pues da la impresión que la conclusión no puede ser otra que en términos financieros hay un incumplimiento de ese Plan Canarias, al menos en este primer ejercicio. No sé si la cuantía prevista para el 2010 será acumulable al año 2011, pero con lo cual, claro, en el 2011 ya no serán 2.500, sino 5.000, o incluso si estos 5.000 se acumularán al año 2012 y se esperará a que haya elecciones, haya un cambio de gobierno, sea Mariano Rajoy presidente, y entonces se venga a exigir el cumplimiento del Plan Canarias a aquellos que no lo hicieron, sino al nuevo gobierno. Javier Carro, Lucía Gómez Lobato, Pedro del Rosal y Carmen Ramírez le preguntan su opinión, y la del PP, si están de acuerdo con la medida de Zapatero de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Bueno, yo creo que esto, como antes les decía en la reflexión que les hacía, forma parte de la permanente improvisación en la que está el Gobierno de la Nación, al menos en materia de política económica, sin perjuicio de que haya otras. El problema que hoy tiene España no es un problema tanto en esos términos como el problema de que cada mes hay un mayor número de personas que se quedan sin trabajo. Lo dicen los propios datos de la EPA en el día de hoy. Y ese problema no se arregla con medidas que se improvisen y se pongan sobre la mesa. Yo la impresión que tengo es que el presidente del Gobierno de la Nación, para acudir a ese importante foro de economía mundial de Davos, necesitaba pues poner sobre la mesa algunas cuestiones, y llevó pues esta que usted menciona y también la de la retención del gasto público. Pero no veo en modo alguno que responda a una política económica sólida, a una política económica de rigor, y por tanto yo creo que lo que debe hacer es intentar tomar la iniciativa para consensuar con agentes económicos, sociales, desde luego con las fuerzas políticas, desde luego con la primera fuerza política de la oposición, cualquier tipo de medida que vaya encaminada a intentar salir de la crisis. Luis Rojas dice: que se sepa, no hay ningún municipio canario que se haya postulado para acoger el cementerio nuclear. ¿No cree que ha llegado el momento en que el PP diga alto y claro que está a favor de la energía nuclear? ¿Qué opina del sistema de concurso abierto elegido por el Gobierno para la adjudicación del cementerio, un sistema que ha puesto en evidencia y en contradicciones a las comunidades autónomas y a los partidos, incluido el Partido Popular? Bien, yo quiero decir que yo me acuerdo perfectamente de la imagen que todos pudimos ver en los medios de comunicación y en televisión, en los periódicos, del presidente nacional del partido en Garoña. Es decir, que yo creo que aquí sospechosos podemos ser de algunas cosas, pero desde luego de otras, de muchas otras, no. Vamos, en Canarias no hay ningún municipio que se haya postulado, y yo creo que tampoco lo va a haber. En Canarias no hay masa crítica ni siquiera para poder plantearse, en términos de eficiencia económica y energética, la posibilidad de la alternativa de la energía nuclear. Y yo lo que creo que quien tiene que tomar la iniciativa en esta materia es el Gobierno de la Nación, es el Ministerio de Industria. Y si alguien tiene que explicar las contradicciones que se han dado en el seno del Gobierno, yo creo que es el propio Gobierno. Fue un ministro de Industria, que hoy es presidente de una importante comunidad autónoma, el señor Montilla, quien en su día tomó una decisión y luego
resulta que apuesta justamente por la contraria. Y mientras el Gobierno no se pronuncie de una manera clara y nítida en esta materia, pues yo creo que se le va a seguir dando vueltas a un tema sin mucho sentido, ¿no? Bueno, voy a agrupar varias preguntas. Le preguntan si pasa por malos momentos la coalición entre el PP y Coalición Canaria que gobierna en el archipiélago. ¿Se contempla de usted algún escenario en el que Paulino Rivero le eche a usted el gobierno canario, es decir, que disuelva la coalición de gobierno con el PP, como hizo Adán Martín en la legislatura anterior? ¿Se ha notado usted que el Partido Socialista Canario esté de algún modo presionando a Coalición Canaria para que rompa la coalición, incluso prometiéndoles su apoyo en caso de que ustedes se abandonen? El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Canario dice que al PP le disgusta que Paulino Rivero no participe de la estrategia de asedio al Gobierno de España como lo hacía cuando arremetía contra Zapatero en los tiempos de vino y rosas, dice, entre usted y Rivero. En definitiva, ¿se puede gobernar bajo esa amenaza? Bien, yo creo que la responsabilidad de un gobierno, ante todo, es gobernar de una manera estable y, sobre todo, en circunstancias como las actuales, donde son circunstancias difíciles, de crisis económica. La estabilidad para mí es un valor fundamental. Y creo que el Gobierno de Canarias, uno de los grandes valores que tiene es justamente el valor de la estabilidad. Es un gobierno de pacto, como siempre han sido los gobiernos en Canarias, porque nunca nadie, a lo largo de la historia del Estatuto de Autonomía, desde el año 82, ha obtenido una mayoría suficiente para gobernar, y las alianzas siempre han sido, pues, una condición necesaria de la gobernabilidad. Hay tres fuerzas políticas en el Parlamento: el Partido Popular, Coalición Canaria y el PSOE, y por tanto las combinaciones son combinaciones muy contadas. Yo creo que, entre otras razones, si hoy gobierna el Partido Popular y Coalición Canaria en Canarias, es por la incapacidad manifiesta que el PSOE puso para no poder llegar a acuerdos. Y yo creo que cuando no se tienen mayorías en las instituciones, pues lo que hay que intentar es llegar a consensos y acuerdos de gobernabilidad. Yo no solo no veo ningún tipo de riesgo de ruptura, sino que yo creo que sería contraproducente cualquiera que fuera la parte de ese gobierno que tomara la iniciativa, porque creo que si algo valoran ahora mismo los ciudadanos en Canarias es la estabilidad con la que se está gobernando. Y respecto a las pretensiones que pueda tener, lógicamente, el PSOE para intentar, pues, tener un mayor protagonismo en la política canaria, yo creo que la posición que ha adoptado hasta ahora no ha sido muy acertada, ha sido una posición de radicalizar mucho el discurso, de extremarlo mucho. Creo que no ha sido bien acogido por una sociedad como la canaria, que es una sociedad más bien, desde el punto de vista político, centrada, moderada, y que no gusta de ese tipo de radicalismo. Y creo que si el PSOE, de cara a esta etapa congresual en la que a lo largo de los últimos años se encuentra permanentemente, cambia esa estrategia y se modera algo más, creo que será bueno para el PSOE y creo que será bueno, en definitiva, para la política canaria. Precisamente hay varias preguntas en relación con este último tema. Dice, ¿qué opina sobre la situación interna en el Partido Socialista Canario y en particular sobre las críticas del anterior secretario general, Juan Carlos Alemán, respecto del actual, Juan Fernando López Aguilar, al que acusa de dejar el partido hecho un guiñapo? ¿Cree que López Aguilar terminará definitivamente seducido por Bruselas y que abandonará más pronto que tarde las responsabilidades que aceptó a regañadientes cuando fue forzado a dejar de ser ministro y presentarse como candidato a gobernar Canarias y a dirigir el Partido Socialista de allí? Bueno, pues sí, es verdad que a lo largo de los últimos días y de cara a ese congreso extraordinario que tiene ahora el PSOE, pues está aumentando un poco el tono de voz y de las críticas dentro del Partido Socialista, algunas de ellas pues ciertamente llamativas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que una vez que concluya ese congreso, pues el Partido Socialista llega a la conclusión en Canarias de que ese discurso un poco radical que ha llevado a cabo es un discurso muy poco útil tanto para el Partido Socialista como para la propia política canaria, y yo espero que después de eso lo que haga es entrar en una senda de mayor moderación. Cambiamos de tema. Ana León le pregunta si mantendría usted como segundo y portavoz a alguien que es suspendido de militancia por el partido al que pertenecen usted y él, es decir, su hipotético segundo. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, pregunta si le habría pedido perdón a la señora Aguirre aquí presente. Yo le hubiese pedido perdón en el mismo momento.
yo le hubiese pedido perdón en el mismo momento. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo creo, no, en los estatutos del partido no se dice en ningún lado que para tener una responsabilidad institucional haya de ser afiliado, sí que hay que serlo para tener una responsabilidad orgánica. Por tanto, el que se continúe o se dimita es algo que entra dentro de lo que es la libre voluntad y la legitimidad de cada persona. Si yo estuviera en el caso de esa persona y estuviese convencido de mis argumentos, yo desde luego no dimitiría. Y si estuviese convencido de los argumentos en su día, cuando se pronuncie el Comité de Derechos y Garantías, que no se ha pronunciado, pues entonces dimitiría. Pero yo tendría que esperar a la decisión de ese comité, que de momento no es más que una instrucción lo que hay. ¿Cree usted, le preguntan, que entre los municipios canarios cundirá el ejemplo del alcalde de Arrecife, que ha decidido bajar la contribución urbana? Pues yo espero que sí, que cunda. Lo primero que hizo el nuevo alcalde de Arrecife, el diputado nacional Cándido Reguera, fue proceder a una disminución de impuestos, porque así lo estaban demandando los ciudadanos del municipio de Arrecife. El anterior alcalde del Partido Socialista lo que había hecho era justo lo contrario, lo había hecho en contra del criterio de los ciudadanos de Arrecife, y creo que este tipo de decisiones, que además van en línea con los compromisos que había asumido el que hoy es alcalde, pues desde luego hacen que los ciudadanos vean que no todos los políticos somos iguales y que algunos desde luego cumplimos con los compromisos que asumimos. Se refería usted a las cajas de ahorros canarias. Dice, ¿no le inquieta que los sistemas integrados de protección en los que están inmersas las dos grandes cajas canarias en realidad sean fusiones diferidas y encubiertas? ¿Por qué usted aprueba los SIP y su compañero de partido, el señor Núñez Feijóo, se opone y prefiere una concentración de las cajas gallegas? Bueno, la SIP no significa, una SIP en principio no significa que con posterioridad se pueda ir a una fusión de las distintas entidades que están constituyendo ese sistema integrado de protección, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, en la SIP se constituye una sociedad entre todas las entidades que la componen, una entidad que tenga capacidad para operar como banco, donde ya pues se opera a nivel de banca mayorista fundamentalmente, sin perjuicio de que luego en cada uno de los territorios de las que son originarias las cajas que las integren, pues puedan seguir haciendo su banca minorista, puedan seguir actuando con su marca y con su propia etiqueta. El caso del Gobierno de Canarias, y yo desde luego estoy convencido de ello, ha sido, pues, al actuar, como les decía antes, con la máxima neutralidad y dejar que sean los órganos de las cajas quienes actúen. Ahora bien, a largo plazo, yo creo que a largo plazo, dentro de este proceso al que están abocados, procesos de transformación de las cajas, que entra dentro de la reestructuración del sistema financiero, yo desde luego sí que creo que hay que ir a una mayor profesionalización y a una mayor despolitización de todos los órganos, por una razón muy sencilla. Hoy el mundo es distinto al mundo que había hace 25 años. Hoy las cajas cumplen un papel distinto al que cumplían hace 25 años y, por tanto, yo creo que en el medio y sobre todo en el largo plazo veremos no solo fusiones, sino muy probablemente veremos alteraciones en la composición de los órganos de gobierno de las cajas. Y creo que eso sería bueno. Preguntan si ha recurrido o piensa recurrir usted la sentencia que le ha condenado a pagar las costas en el juicio por calumnias e injurias contra el empresario Francisco Cabrera, que denunció la presunta existencia de una trama en el concurso eólico que debía resolverse cuando usted era presidente del Cabildo. Yo creo que los políticos, por el hecho de serlos, no debemos ni podemos tener más derechos que ningún otro ciudadano. Ahora bien, tampoco debemos tener menos y, por tanto, si un político, que aparte de político es ciudadano, considera, o si su abogado considera que alguien le ha calumniado o injuriado, pues lógicamente tiene que acudir a la justicia, porque cree que tiene razón. Ahora bien, si la justicia se pronuncia en contra de lo que pretende ese ciudadano, lo que hay que hacer es respetar la justicia. Y, por tanto, yo respeto en todos sus términos las decisiones judiciales, tanto cuando me dan la razón como cuando no me las dan. Y, por tanto, en este caso no me queda otra también que respetarla y cumplirla. La parlamentaria Rosa Rodríguez le pregunta en qué medida influye la errática política nacional en las decisiones que adopta el Gobierno de Canarias para contribuir a la salida de la crisis. Yo creo que contribuye, Rosa, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el caso de todas las comunidades autónomas de España, porque no hay que perder de vista que en el caso
de Canarias. Es verdad, como antes decía, nuestro sector turístico depende en gran medida de la evolución de economías como la alemana o la británica, pero la economía canaria está referenciada al conjunto de la economía nacional y, por tanto, no es neutral desde el punto de vista de la economía canaria que el marco de relaciones laborales en España sea uno u otro, que el sistema financiero funcione de una manera o funcione de otra y, sobre todo, que el endeudamiento público sea de un nivel o de otro. Por tanto, la errática política económica de España, del Gobierno de España, evidentemente creo que está teniendo un efecto muy perjudicial para la Comunidad Autónoma de Canarias, pero también para el resto de las comunidades autónomas. Miguel Ángel Gallardo, ya estamos en la recta final, le pregunta: conocemos dos sentencias de contenciosos canarios graves. El caso Teveto, por el que su Gobierno pagará más de 100 millones de euros por lo que no vale más de 10, y las licencias de las TDT Canarias, que se adjudicaron mal y deben replantearse por completo. ¿Podría darnos más detalles? Sí, respecto al concurso de las televisiones digitales terrestres, hay una decisión judicial y, tal como decía con anterioridad, el Gobierno de Canarias no puede hacer otra cosa que respetarlo y, por tanto, ir a lo que dice el contenido de la sentencia y volver a convocar el concurso, porque las sentencias pueden ser o recurridas o cumplidas. Nosotros, desde luego, fuimos a la instancia debida para recurrirla, no se nos dio la razón y, por lo tanto, ahora vamos a cumplir esa sentencia. Y respecto a la indemnización de Teveto, desde un principio el Gobierno no la compartía porque en modo alguno creemos que se corresponde la cuantía de la indemnización con lo que plantea la resolución judicial y en estos momentos lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es utilizando todos los resortes jurídicos a disposición de nuestros servicios jurídicos para evitar el pago de esa sentencia. Pues dos últimas preguntas. Javier Carro le pregunta: cuando se mira usted al espejo, ¿se parece usted más a Aznar o a Rajoy? Y Rafael Fernández Valverde le pregunta: ¿qué preferiría usted, ser ministro con Rajoy o presidente de Canarias? Pues en cuanto a la primera pregunta, es verdad que muchas veces me lo han dicho, también se lo han dicho al presidente Aznar y la verdad es que encantado de tener un parecido no solo físico, sino también con las ideas, los valores y los principios que compartimos, que son también las ideas, los valores y los principios que comparte nuestro presidente nacional, Mariano Rajoy, y que nos unen y nos cohesionan a todos los que estamos en el proyecto del Partido Popular. Y respecto a la segunda pregunta, lógicamente los que estamos en el Partido Popular, pues estamos siempre a lo que nos diga el partido, a lo que nos pida el partido y a lo que nos pida el presidente nacional. Hace algunas semanas Mariano Rajoy estuvo en Canarias, en uno de los tantos viajes que va, porque tengo que decir que le gusta mucho Canarias y va mucho allí a Canarias. Planteó que en las próximas elecciones del año 2011 fuese nuevamente candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias y, desde luego, si eso es confirmado por los órganos del partido, yo lo haré encantado y me esforzaré mucho para que en Canarias el Partido Popular gane las elecciones y sea la primera fuerza política. Ello no obstante, yo siempre estaré donde mi presidente nacional me diga que esté. Muchas gracias. En nombre de las entidades patrocinadoras va a despedir el acto don Jacinto Cabestany. Muchas gracias, José Manuel, por atender a nuestra invitación a este foro y a don Mariano por presentarte. Me quedo con la frase que has dicho durante tu discurso de que es tiempo de pragmatismo y no de ideologías, y creo que es una demanda clara del pueblo español que espero apoyéis los dos y la hagáis realidad. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.